Gracias a la oportuna intervención y mediatización del caso por parte de la revista Alarma, el país completo se horrorizó con la crónica de 3 mujeres que explotaban sexualmente a varias jovencitas, quienes eran reclutadas en los más pobres pueblos de Guanajuato. Mujeres obligadas a prostituirse y a recibir sin protestar los peores castigos que pudieras imaginar. Conozcamos la historia de las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa nacieron con el apellido Torres Valenzuela y fueron hijas del matrimonio de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos del Salto, Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista con el cargo de alguacil y se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, prepotente y autoritario que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. Se cuenta que desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Los maltratos eran tales que Carmen, siendo una adolescente, se fugó de casa con su novio, Luis Jasso, varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla, la golpeó y encarceló por varios meses en la prisión municipal. Debido a las conductas abusivas de Isidro Torres, en cierta ocasión asesinó a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. Ese mismo día, Isidro se convirtió en prófugo de la justicia y dejó a su hija encarcelada por 14 meses. Bajo estas circunstancias, la familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González y así evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. Eventualmente, Carmen salió de prisión gracias a un hombre de alrededor de 50 años, dueño de una tienda de abarrotes con quien había entablado una relación amorosa. Fruto de esta relación nació su hijo. Cuando los padres murieron y les dejaron una pequeña herencia, Delfina Valenzuela, cansada de la precariedad, decidió instalar una cantina en su pueblo natal. Junto con los tragos, vendía los servicios de jóvenes prostitutas y teniendo mucho éxito, decidió abrir otra que sería una especie de motel donde las parejas rentaban el cuarto para que tuvieran furtivos encuentros. Las Poquianchis heredaron este trágico apodo de un hombre dedicado a controlar una cantina de mala muerte, misma cantina que después adquirirían las hermanas rebautizándola como la Barca de Oro. Por fin, las hermanas tendrían un lugar donde afianzar su imperio que contaba con una sucursal en San Juan de los Lagos y otra más en El Salto, aunque esta última tuvo que cerrar por problemas con la policía local. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegida. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, las Poquianchis contrataban personas para que recorrieran la República en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas más bonitas. Si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, les prometían a ellas y a sus familias trabajo como empleadas domésticas, pero la realidad no era tan benévola. Las Poquianchis obligaban a las niñas a prostituirse, quienes lastimosamente no recibían paga alguna y apenas alcanzaban a comer frijoles y tortillas de vez en cuando. Lucían desnutridas y cansadas, pero eso no era razón suficiente para incumplir su cuota. El sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje. Las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas
suministros como ropa y comida a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. Entonces eran forzadas a pagar. Como cereza de este asqueroso pastel, la Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas, que las poquianchis utilizaban para presumir que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. En 1954, Delfina muda el establecimiento a Lagos de Moreno, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Durante más de 20 años, las hermanas González sostuvieron su profesión de tratantes, reclutando niñas y mujeres en los poblados más pobres del país. Además de la inescrupulosa intervención de las autoridades, las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército conocido como el Águila Negra, quien servía como su guardaespaldas y cuidador del burdel. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo, y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida, se encargaba de asesinarla y enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz La Picochulo eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Algunas mujeres rescatadas dieron testimonio de los hechos. Las víctimas contaron que apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudarlas por completo y examinarlas. Las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte. Cuando una de las mujeres llegaban a cumplir 25 años, las poquianchis ya la consideraban vieja. Procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días. Entraba constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer o les destrozaban la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, o si se atrevía a no sonreír, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados, con excepción de un niño al que guardaron para vendérselo a un cliente. También practicaban abortos clandestinos en las jóvenes más populares, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las hermanas Valenzuela. El 14 de enero las autoridades se presentaron en la propiedad de las poquianchis para destapar la cloaca. Al momento de la intervención policíaca encabezada por el comandante Miguel Ángel Mota,
Las hermanas González fueron encontradas en compañía de 15 mujeres, 2 hombres y 2 niños de 5 y 7 años. La noticia sobre los actos cometidos por las Poquianchis corrió como reguero de pólvora. Días después, al ser conducidas por las autoridades hacia el lugar de los hechos, ya las esperaba una multitud de más de 2,000 personas que pedían a gritos su linchamiento. En la propiedad fueron encontradas enterradas cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Pese a los 91 cadáveres, solo fueron inculpadas de 17 asesinatos comprobados y otros 10 probables. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, fueron sentenciadas a 40 años de prisión y a pagar a los familiares de las mujeres cerca de $700,000. Fueron formalmente acusadas de homicidio calificado, secuestro, violación, corrupción de menores, asociación delictuosa, amenazas e inhumación clandestina. Delfina González Valenzuela murió el 17 de agosto de 1970 en la cárcel en Irapuato. Su hermana María Luisa perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. A María de Jesús, tras cumplir sus 40 años en prisión, le fue condicionada su libertad hasta que liquidara la multa, cantidad que jamás pudo solventar. Este caso fue tan famoso que incluso se convirtió en el argumento de obras de teatro, películas como Las Poquianchis de 1976, dirigida por Felipe Casals, y libros de algunos connotados literatos como Las Muertas, novela de Jorge Ibargüengoitia, que adaptaron la historia. Más recientemente, en 2011, la serie Mujeres Asesinas, dirigida por Pedro Torres, adaptó para el final de la tercera temporada un capítulo sobre las Poquianchis, dándole el nombre de las cotuchas empresarias. Las Poquianchis utilizaban la violencia, el engaño y la intimidación, así como la superioridad física y económica para aprovecharse de la vulnerabilidad de las jovencitas reclutadas. Se valían de la impunidad y corrupción resultante de autoridades omisas y sociedades consumidoras. Por si fuera poco, perpetuaban la visión de la mujer objeto, esa misma que nos han vendido a lo largo de la historia, aquella mujer mercancía siempre disponible y sugerente, en Occidente con poca ropa, cuerpos que se acomodan al gusto del consumidor, mujeres utilizadas para vender productos, pornografía, videos musicales y un infinito etcétera que configuran un mercado. Las niñas y mujeres explotadas en la barca de oro jamás conocieron la compasión y piedad. Eran obligadas a vivir en pésimas circunstancias y aunque quisiéramos creer que esto ya no sucede, lamentablemente sigue siendo una realidad palpable. Ningún sistema legal está próximo a crear condiciones laborales ni apoyo de ningún tipo a las mujeres dedicadas a esta actividad. Valdría mucho la pena reconocer que las prostitutas, en la mayoría de los casos, son víctimas de las condiciones sociofamiliares, económicas y de desigualdad de género, resultando la prostitución un último recurso para sobrevivir, y que las mujeres dedicadas a esta actividad se han vuelto portadoras de un estigma que las hace indignas de la aceptación social. Quizá la solución al problema de la prostitución no sea la prohibición de la misma. La prohibición genera clandestinidad y la regularización genera legitimidad. Idealmente, en una sociedad justa e igualitaria, la prostitución no existiría. No existiría el poder de los varones de acceder al cuerpo de las mujeres con tan solo pagar alguna cantidad. No habría necesidad de violar a las mujeres legitimados en el poder que genera el recurso económico. Mientras no existan condiciones iguales para hombres y mujeres, mientras existan razones cuestionables de aquellas mujeres que deciden dedicarse a la prostitución, mientras no haya acceso de las mujeres a oportunidades laborales iguales y justas, mientras se sigan reproduciendo los sistemas de poder y dominación de varones contra mujeres, difícilmente podemos hablar de prostitución voluntaria.
Más bien, hablamos de prostitución forzada por las circunstancias y disfrazada de un consentimiento viciado y sesgado por una cultura patriarcal. Antes de estigmatizar a la prostituta, se debe cuestionar la participación que tiene la sociedad para mantener dicha actividad vigente. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Tu apoyo me ayudará a seguir compartiendo más material de este estilo. Soy Bonnie. Nos vemos en un próximo video.